Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos sobre celebridades turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí nuevamente, listos para sumergirnos en un nuevo drama, una nueva noticia jugosa que, déjenme decirles, te está incendiando las redes sociales. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos con el corazón en un puño, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que su relación terminó, pero parece que aún hay tela que cortar. Y es que prepárense porque vamos a destapar todo lo que el papá de Kerem, aparentemente, ha revelado sobre Hande. Sí, lo oyeron bien. El papá. Esto se pone bueno. Pero antes de que entremos en materia, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos sobre sus celebridades turcas favoritas. No se pierdan nada, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, como diría mi abuela. La noticia, como les decía, está corriendo como pólvora en redes sociales. Y es que se ha filtrado, supuestamente, una entrevista o una serie de declaraciones del papá de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. La información es un poco confusa y es que, como saben, muchas veces estas noticias se inflan o se malinterpretan, pero aún así, hay detalles que son demasiado interesantes para ignorar. Primero, vamos a analizar la fuente de la información. No se trata de una entrevista oficial publicada en una revista reconocida o en un medio de comunicación grande. Más bien, parece que se trata de una serie de comentarios que hizo el papá de Kerem en un entorno más privado, que luego fueron filtrados o escuchados por alguien que los divulgó. Esto, por supuesto, añade una capa de incertidumbre a la veracidad de la información, pero también la hace aún más intrigante. ¿Qué se atrevería a decir el papá de Kerem en la intimidad que no diría en público? Según estas filtraciones, el papá de Kerem habría expresado cierta decepción por la forma en que terminó la relación entre su hijo y Hande. Parece ser que él tenía una muy buena opinión de Hande y la consideraba una chica muy talentosa y con una gran proyección. Incluso se dice que la veía como una posible miembro de la familia. Así que, lógicamente, la ruptura lo habría afectado. No solo como padre que desea la felicidad de su hijo, sino también porque, al parecer, había llegado a sentir un cariño genuino por Hande. Según fuentes cercanas a la familia Bürsin, el papá de Kerem siempre había valorado mucho la inteligencia, la ambición y el carisma de Hande, cualidades que consideraba fundamentales para una mujer que acompañara a su hijo en su camino. Pero aquí viene lo más jugoso. Al parecer, el papá de Kerem también habría insinuado que la presión mediática y el constante escrutinio público jugaron un papel importante en el final de la relación. Sabemos que Hande y Kerem fueron una de las parejas más mediáticas de Turquía, y que cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Esto obviamente puede generar mucha tensión en una relación, especialmente cuando ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas. Cada foto, cada comentario, cada gesto era diseccionado por la prensa y por los fans, generando una atmósfera de constante vigilancia que, según se rumorea, llegó a ser insoportable para ambos. Los paparazzis los seguían a todas partes, buscando la foto comprometedora o la señal de crisis, y las redes sociales se convertían en un campo de batalla donde se libraban guerras entre los fans que apoyaban la relación y los que la criticaban. Además, se rumorea que el papá de Kerem también habría comentado sobre las diferentes prioridades que tenían Hande y Kerem en ese momento. Mientras que Kerem estaba más enfocado en proyectos internacionales y en expandir su carrera a otros mercados, Hande estaba más centrada en su carrera en Turquía y en consolidar su posición como una de las actrices más importantes del país. Estas diferencias, aunque no son insalvables, pueden generar fricciones y desacuerdos a largo plazo. Kerem, ambicioso y con visión de futuro, soñaba con conquistar Hollywood y convertirse en una estrella global. Hande, por su parte, prefería la estabilidad y el reconocimiento que le brindaba su carrera en Turquía, donde era adorada por el público y respetada por la industria. Estas ambiciones divergentes, según algunos allegados, comenzaron a generar roces y a distanciar a la pareja. Otro punto que se ha mencionado en las filtraciones es la posible influencia de terceros en la relación. Se sabe que tanto Hande como Kerem tienen círculos sociales muy amplios y que están rodeados de amigos, familiares y representantes que inevitablemente influyen en sus decisiones. No podemos saber con certeza si alguien intentó sabotear la relación, o si simplemente hubo consejos malintencionados, pero es un factor que no podemos descartar.
Las amistades, las familias y los equipos de trabajo pueden jugar un papel importante en el desarrollo de una relación, ya sea para fortalecerla o para debilitarla. En el caso de Ande y Kerem, se especula que algunas personas cercanas a ellos no veían con buenos ojos la relación y pudieron haber sembrado dudas o generado conflictos. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones basadas en filtraciones de fuentes no confirmadas. No tenemos la certeza de que el papá de Kerem haya dicho realmente estas cosas, ni tampoco podemos saber con exactitud el contexto en el que las dijo. Sin embargo, la reacción en redes sociales ha sido enorme, y muchos fans de Ande y Kerem han expresado su opinión al respecto. Hashtags como @Andercel, @Kerem Bürsin, @el papá de Kerem y @Han que se han convertido en tendencia mundial, y los fans han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, crítica y especulación. Algunos fans se han mostrado indignados con el papá de Kerem, acusándolo de entrometerse en la vida personal de su hijo y de culpar a Ande por el final de la relación. Lo tachan de imprudente e insensible, y le reprochan haber ventilado intimidades de la pareja. Otros, en cambio, han defendido al papá de Kerem, argumentando que simplemente estaba expresando su opinión como padre y que no tenía intención de dañar a nadie. Consideran que tiene derecho a opinar sobre la relación de su hijo y que sus palabras no deben ser interpretadas como un ataque personal contra Ande. Y por supuesto también hay quienes se mantienen neutrales y prefieren esperar a que haya una confirmación oficial antes de sacar conclusiones. Recuerdan que los rumores son solo rumores y que es importante no dejarse llevar por la histeria colectiva. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha reavivado la llama de la esperanza entre algunos fans que sueñan con una reconciliación entre Ande y Kerem. A pesar de que ha pasado tiempo desde su ruptura, muchos siguen creyendo que aún hay amor entre ellos y que podrían volver a estar juntos en el futuro. Se aferran a la idea de que el destino los volverá a unir y que superarán todos los obstáculos que se les presenten. Algunos incluso han comenzado a analizar viejas entrevistas y fotografías de la pareja en busca de señales que confirmen su teoría de que aún están enamorados. ¿Será posible? Solo el tiempo lo dirá. Los más optimistas creen que si el amor es verdadero, siempre hay una oportunidad para el reencuentro. Mientras tanto, tanto Ande como Kerem siguen enfocados en sus carreras profesionales. Ande está protagonizando una nueva serie que está teniendo mucho éxito en Turquía, y Kerem está trabajando en varios proyectos internacionales que lo llevarán a recorrer el mundo. Ambos parecen estar muy bien y muy felices con sus vidas, aunque seguramente esta noticia no les habrá hecho mucha gracia. Sus representantes, por supuesto, han guardado silencio y se han negado a hacer comentarios sobre el tema. Saben que cualquier declaración que hagan podría avivar aún más la polémica y prefieren mantener un perfil bajo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente el papá de Kerem habló sobre Ande? Y si lo hizo, ¿cuáles fueron sus verdaderas intenciones? Algunas fuentes cercanas a la familia Bürsin sugieren que el papá de Kerem está muy preocupado por la felicidad de su hijo y que siempre ha querido lo mejor para él. Lo ve como un joven talentoso y ambicioso que merece una compañera que lo apoye en sus sueños y lo haga feliz. Quizás, en su opinión, Ande no era la persona adecuada para Kerem, o quizás simplemente le dolió ver cómo terminaba la relación y quiso expresar su decepción. En fin, es el drama que está incendiando las redes sociales en estos momentos. Una historia llena de rumores, especulaciones y opiniones encontradas que nos recuerda lo complicado que es ser una figura pública y lo difícil que es mantener una relación en el ojo público. Un verdadero culebrón turco que nos tiene a todos enganchados y esperando el próximo capítulo. Y ahora, para recapitular lo que hemos visto hoy, hemos analizado las filtraciones sobre las supuestas declaraciones del papá de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, donde se expresaba decepción por la ruptura. Se mencionaba la presión mediática y se insinuaban diferencias de prioridades. Hemos visto cómo esta noticia ha reaccionado en redes sociales y cómo ha reavivado la esperanza entre algunos fans de una posible reconciliación. Hemos explorado las posibles motivaciones del papá de Kerem y las diferentes perspectivas sobre el tema. En resumen, un análisis exhaustivo de un chisme que está dando mucho de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismecito y drama turco. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que el papá de Kerem se excedió al hablar de Hande? ¿Creen que hay posibilidad de una reconciliación? Quiero saber su opinión. ¿Creen que los medios de comunicación exageran la situación?
¿O que hay algo de verdad en todo esto? ¿Cuál es su teoría? Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos preparados para ustedes, llenos de noticias, chismes y análisis sobre sus celebridades turcas favoritas. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, tomen todo con pinzas, porque en el mundo del chisme, nada es lo que parece. Hasta la próxima.